Bueno, buenos días, mi nombre es Mariana Geraldine Porda Mosquera, soy estudiante del doctorado en Educación de la Universidad de la UTEL. El día de hoy haré la presentación del protocolo de investigación para lo que espero sea mi tesis doctoral. Mi trabajo se titula Bilingüismo en Colombia, entre el discurso y la realidad, un análisis de políticas públicas y su relación con el desempeño en inglés en estudiantes de Bogotá en las pruebas Saber 11, que son las pruebas que realizan los estudiantes al culminar pues, sus estudios bachiller para entrar a la universidad. El orden de la presentación será el siguiente: se empezará hablando del planteamiento del problema, luego será una delimitación del problema para lo que yo quiero investigar. A partir de esto se establece una pregunta de investigación, unos objetivos, una justificación en la que hablaré del porqué de la investigación, cuál es mi hipótesis y las referencias que se usaron para desarrollar el trabajo. Bueno, entonces para iniciar el planteamiento del problema, pues es importante explicar que las políticas de bilingüismo en Colombia, como son el Plan Nacional de Bilingüismo, que se estableció del 2004 al 2019, y el Programa Colombia Bilingüe, que va del 2015 al 2025, es decir, que tendría que mostrar sus resultados este año, pues han promovido el inglés como un símbolo de modernización y de competitividad. Entonces acá comenzamos a ver cómo es el uso del lenguaje. Según Sánchez, estos lineamientos no son solo aquellos que regulan la enseñanza, sino que también funcionan como dispositivos de poder en los centros educativos. En contraste, lo que nosotros podemos ver es que los resultados de las pruebas Saber 11 muestran unas brechas persistentes entre los resultados obtenidos según el estrato socioeconómico, el tipo de institución, si es pública o privada, o si es rural o es urbana. Según esto, entonces, el Laboratorio de Evaluación Educativa de la Universidad Javeriana hace una investigación en el 2024 en donde reporta unas diferencias superiores a 6 puntos entre los colegios oficiales públicos y los no oficiales privados. Además, algunos autores como Murillo Ramírez en el 2024 sostienen que las políticas públicas de bilingüismo recientes no logran cerrar esas brechas, lo que nos está comenzando a mostrar una desconexión entre lo que es el discurso oficial y cuáles son los resultados reales que pues nosotros obtenemos como tal. Ahora bien, si bien en Colombia hay estudios sobre discursos de políticas públicas, no existe una revisión actual que relacione directamente el discurso de las políticas públicas de bilingüismo con los resultados que se obtienen en las pruebas Saber 11. Y esto se evidencia pues, en una búsqueda inicial que se hizo para el planteamiento del problema y la delimitación del problema, de ciertos referentes teóricos sobre el tema, pero pues no hay una investigación amplia entre la conexión de estos dos temas. Es aquí en donde el análisis crítico del discurso se vuelve pues como tal de gran importancia para esta investigación, pues como señalan autores como Peña en el 2019, Van Dyck y Fairclough, el análisis crítico del discurso pues nos va a permitir revelar cómo estas políticas públicas de bilingüismo reproducen jerarquías y estructuras de poder. Por eso esta investigación, pues la idea o propone analizar los discursos del Ministerio de Educación Nacional entre el 2004 y el 2025 y relacionarlos con los resultados que se obtienen en las pruebas 11 en Bogotá entre el 2019 y el 2024, pues, que son las más recientes. Entonces, esta investigación busca o delimita el análisis crítico del discurso de las políticas públicas de bilingüismo que se emiten entre el 2004 y el 2025 y el comportamiento que tienen los resultados de inglés en los estudiantes de Bogotá específicamente, que es el contexto en el que yo me desempeño como maestra, en las pruebas Saber 11 entre el 2019 y el 2024. El objetivo es comprender cómo el lenguaje institucional que manejan estas políticas reflejan ideologías, reflejan metas y reflejan pues, unos supuestos que tienen un impacto directo en la práctica educativa y que se traduce finalmente en los resultados que obtienen los estudiantes. Bueno, de aquí surge entonces la pregunta de investigación que va a guiar este proyecto. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera se reflejan los discursos de las políticas públicas de bilingüismo en Colombia en los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas Saber 11 de inglés en Bogotá, según su contexto socioeconómico y rural? Es decir, su estrato, es decir, si es urbano o rural, es decir, si es público o privado, oficial o no oficial. Bueno, aquí vamos a hablar de los objetivos. Entonces,
El objetivo general de este proyecto es analizar críticamente la relación entre los discursos de las políticas públicas en Colombia y los resultados que se obtienen por los estudiantes en inglés en las pruebas Saber 11 en Bogotá a partir de las variables socioeconómicas y educativas. De aquí surgen 3 objetivos específicos. El primero es identificar los principales discursos y lineamientos presentes en las políticas públicas de bilingüismo que están vigentes en Colombia. Segundo, describir el comportamiento de los puntajes en inglés en las pruebas Saber 11 en Bogotá según el nivel socioeconómico, tipo de institución y ubicación. Y el tercero es contrastar los ideales promovidos por la política pública con los resultados reales de aprendizaje, es decir, cuál es el ideal y cuál es la realidad según las condiciones socioeducativas de los estudiantes. Bueno, la justificación, el porqué de esta investigación y el porqué de este trabajo. Lo primero que decir es que desde mi proyecto de maestría yo ya había comenzado a trabajar un poco sobre la influencia de las políticas públicas, pero en ese caso fue en la enseñanza del francés. Entonces ahora quiero ver cuál es ese impacto que tienen esas políticas públicas en la enseñanza en inglés y específicamente los resultados Saber 11 que determinan muchísimo en la vida de los estudiantes. Entonces, esta investigación es necesaria porque va a articular 2 enfoques. Primero, el análisis crítico del discurso y segundo, el análisis estadístico. Desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, hay algunos autores ya muy conocidos como Fairclough y Van Dijk que nos van a hablar de ello, y en este caso Sánchez, nos van a explicar un poco que las políticas públicas no son neutras, sino que ellos reproducen ideologías y también se reproducen estructuras de poder. Asimismo, datos como los de el Laboratorio de Lenguas de la Universidad Javeriana nos muestran que las brechas de desempeño no están disminuyendo. Lo que esto nos muestra es que el discurso de equidad no se está traduciendo en mejoras reales y esto está impactando a los estudiantes. Por eso lo que busca este estudio es aportar una evidencia que permita a las instituciones educativas pues replantear las mallas curriculares, que es lo que guía el proceso de enseñanza, y cuáles son las prácticas evaluativas del inglés para así poder adaptarlas y proponer mejoras que también a futuro pues produzcan unas mejoras en los resultados de las pruebas de inglés. Bueno, de aquí entonces viene la hipótesis. La hipótesis que se plantea o que yo planteo es que las políticas públicas de bilingüismo presentan un discurso homogéneo y tecnocrático que promueve pues el inglés como progreso. Siempre el inglés va a ser progreso. Sin embargo, lo que muestran los resultados de las pruebas Saber 11 es que el desempeño depende en gran medida del nivel socioeconómico y pues como tal del tipo de institución. Esto lo que va a evidenciar o lo que evidencia es una brecha entre el discurso oficial y la realidad educativa. Entonces lo que necesitamos es mirar qué es lo que dice el discurso y cómo es que ese discurso está impactando los resultados de las pruebas Saber 11 de los estudiantes. Bueno, de aquí entonces hablamos ya de las referencias que se trabajaron y es importante decir acá que las referencias que sustentan esta presentación incluyen autores pues fundamentales en el análisis crítico del discurso como lo son Fairclough, como lo son Van Dijk. Durante la investigación y la construcción del marco teórico pues se irán ampliando. Y pues también vamos a ver cómo hay estudios recientes sobre políticas educativas y resultados de pruebas Saber, entre ellos Peña, Murillo y el informe del Laboratorio de Lenguas de la Universidad Javeriana. Pues esto sería todo por el día de hoy. Quedo atenta a las correcciones. Muchísimas gracias.